Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Luis Mercado Barrios. Soy estudiante del UNAT del área de electrónica, de ingeniería electrónica. El día de hoy le vamos a hablar sobre antropología cultural, la fase 2, intercambio cultural. Como todos lo sabemos, la antropología estudia una diversidad humana en el espacio, en el tiempo, también cuando las personas comparten una vida social, las culturas, las tradiciones, las costumbres, toda esta parte de de la sociedad, toda la parte de biología, de lenguaje, de alimentación, hace parte sobre el estudio de la antropología. En el día de hoy vamos a tratar tres preguntas en especial. La primera pregunta es: a partir de la lectura, explique el concepto de aculturización, indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. La aculturización sucede cuando existe un choque entre dos culturas, ¿ya? Y por lo general siempre hay una cultura más dominante que va a absorber a la otra, ¿ya? O entran en choque entre ambas, ¿ya? Estas culturas para encontrarse deben de tener el mismo espacio de tiempo y de lugar, en el cual existe un intercambio, mezcla de tradiciones, costumbres, como baile, indumentaria, idiomas, alimentos. Los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico pueden ser la destrucción de una cultura, la dominación de una cultura a la otra, la resistencia entre ambas, la sobrevivencia, la adaptación. Y sobre todo en esta parte de adaptación podemos hacer énfasis en los niños, que son como una esponja que absorben toda la información. En este caso, cuando hay un choque de culturas, ellas siempre van a escoger, digamos, la más fácil de aprender, la que le brinda mejores beneficios. En la pregunta número 2 nos piden que expliquemos cómo la imposición de los proyectos de desarrollo y de promoción de creencias religiosas genera una culturización en un pueblo. Podemos decir que al momento de imponer o insertar creencias o comportamientos, los habitantes de un pueblo tienden a adquirir nuevas culturas, las cuales chocan directamente con sus creencias, ya sea en el ámbito religioso como en el ámbito social. La mayoría de los proyectos sociales se realizan en áreas o zonas no urbanas, donde la cultura está muy arraigada y su nivel escolar es bajo. Esta parte es la que aprovechan todos, digamos, las sociedades que tratan de imponerse sobre otras, ¿no? Que con avances tecnológicos tratan de desaparecer toda la parte cultural, ¿no? Y chocar contra las creencias, y de esta manera pueden traer una aculturización. La pregunta 3 nos habla: según el contenido de la lectura, debe buscar entender un caso de que se dé proceso de aculturización en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de la cultura. En esta pregunta quise hacer énfasis en el problema que están teniendo los indígenas guayú en La Guajira. Podemos hablar que desde un tiempo atrás Colombia es una fusión de diversas culturas, ¿ya? Que se asentaron en nuestro país. Ya son los españoles, los africanos, los indígenas, ¿ya? Todo este tipo de culturas están dentro de un solo país y están chocando entre sí, y a la vez ayudan para hacer más grandes la gastronomía y el arte, ¿ya? Bueno, como les decía, el proceso de culturización y sus efectos de riesgo para la supervivencia de las culturas indígenas, como es el caso de los guayú en Colombia, estando a punto de desaparecer a causa del hambre, la falta de agua en su territorio, y en los últimos años se puede calcular por parte de las autoridades indígenas que alrededor de 5.000 menores de edad murieron de hambre en La Guajira, teniendo en cuenta que este es el territorio más rico de Colombia por sus recursos, gas, petróleo, sin mencionar la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que es el Cerrejón,
Esto ha ocasionado que las autoridades gubernamentales traten de desplazar de sus tierras indígenas para poder hacer estos recursos y explotarlos sin ningún impedimento. Al ser desplazados de sus tierras, estos deben adoptar nuevas costumbres, pensamientos, acciones de un nuevo hogar, produciendo un anticulturismo que al pasar de la generación en generación, su cultura original se va extinguiendo hasta el punto de desaparecer. Por tal razón debemos apoyar de manera activa y mantener de forma digna la supervivencia de nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes, los cuales cimentaron nuestra cultura colombiana con sus bailes, comidas, medicina, vestidos y sobre todo el cuidado por el medio ambiente. Los indígenas guayú mueren de sed, desnutrición, porque el río Ranchería, piedra angular de su sustento, ha sido desviado y porque las ayudas alimentarias para los niños son botín de los políticos y funcionarios corruptos. Vemos cómo esta cultura se ve amenazada por los intereses económicos de estas empresas, sin importar el futuro de los indígenas, ni tampoco son conscientes del daño cultural que le hacen a los guayú. Como conclusiones de este presente trabajo podemos comprender la importancia de la cultura en la sociedad, ¿ya? Y podemos ver los conocimientos ancestrales de los integrantes de la base de nuestra cultura de hoy en día, la práctica de sus valores y sus costumbres. Aquí referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Luis Mercado Barrios. Soy estudiante del UNAT del área de electrónica, de ingeniería electrónica. El día de hoy le vamos a hablar sobre antropología cultural, la fase 2, intercambio cultural. Como todos lo sabemos, la antropología estudia una diversidad humana en el espacio, en el tiempo, también cuando las personas comparten una vida social, las culturas, las tradiciones, las costumbres, toda esta parte de la sociedad, toda la parte de biología, de lenguaje, de alimentación, hace parte sobre el estudio de la antropología. En el día de hoy vamos a tratar 3 preguntas en especial. La primera pregunta es: a partir de la lectura, explique el concepto de aculturización, indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. La aculturización sucede cuando existe un choque entre dos culturas, ¿ya? Y por lo general siempre hay una cultura más dominante que va a absorber a la otra, ¿ya? O entran en choque entre ambas, ¿ya? Estas culturas para encontrarse deben de tener el mismo espacio de tiempo y de lugar, en el cual existe un intercambio o mezcla de tradiciones, costumbres, como bailes, indumentaria, idiomas, alimentos, ¿sí? Y los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico pueden ser la destrucción de una cultura, la dominación de una cultura a la otra, la resistencia entre ambas, la sobrevivencia, la adaptación. Y sobre todo en esta parte de adaptación podemos hacer énfasis en los niños, que son como una esponja que absorben toda la información. En este caso, cuando hay un choque de culturas, ellas siempre van a escoger, digamos, la más fácil de aprender, la que le brinda mejores beneficios. En la pregunta número 2 nos piden que expliquemos cómo la imposición de los proyectos de desarrollo y de promoción de creencias religiosas genera una culturización en un pueblo. Podemos decir que al momento de imponer o insertar creencias o comportamientos, los habitantes de un pueblo tienden a adquirir nuevas culturas, las cuales chocan directamente con sus creencias, ya sea en el ámbito religioso como en el ámbito social. La mayoría de los proyectos sociales se realizan en áreas o zonas no urbanas, donde la cultura está muy arraigada y su nivel escolar es bajo. Esta parte es la que aprovechan todos, digamos, las sociedades que tratan de imponerse sobre otras, ¿no?
que con avances tecnológicos tratan de desaparecer toda la parte cultural, ¿bien? Y chocar contra las creencias, y de esta manera pueden crear una aculturización. La pregunta 3 nos habla: según el contenido de la lectura, debe buscar entender un caso de que se dé el proceso de aculturización en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de la cultura. En esta pregunta quise hacer énfasis en el problema que están teniendo los indígenas guayú en La Guajira. Podemos hablar que desde un tiempo atrás Colombia es una fusión de diversas culturas, ¿ya?, que se asentaron en nuestro país. Ya son los españoles, los africanos, los indígenas. Todo este tipo de culturas están dentro de un solo país y están chocando entre sí, y a la vez ayudan para hacer más grandes la gastronomía y el arte. Bueno, como les decía, el proceso de culturización y sus efectos de riesgo para la supervivencia de las culturas indígenas, como es el caso de los guayú en Colombia, estando a punto de desaparecer a causa del hambre, la falta de agua en su territorio, y en los últimos años se puede calcular por parte de las autoridades indígenas que alrededor de 5.000 menores de edad murieron de hambre en La Guajira, teniendo en cuenta que este es el territorio más rico de Colombia por sus recursos, gas, petróleo, sin mencionar la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que es el Cerrejón. Esto ha ocasionado que las autoridades gubernamentales traten de desplazar de sus tierras indígenas para apoderarse de estos recursos y explotarlos sin ningún impedimento. Al ser desplazados de sus tierras, estos deben adoptar nuevas costumbres, pensamientos, acciones de un nuevo hogar, produciendo un anticulturismo que al pasar de la generación en generación, su cultura original se va extinguiendo hasta el punto de desaparecer. Por tal razón debemos apoyar de manera activa y mantener de forma digna la supervivencia de nuestros ancestros indígenas y afrodescendientes, los cuales cimentaron nuestra cultura colombiana con sus bailes, comidas, medicina, vestidos y sobre todo el cuidado por el medio ambiente. Los indígenas guayú mueren de sed, desnutrición, porque el río Ranchería, piedra angular de su sustento, ha sido desviado, y porque las ayudas alimentarias para los niños son botín de los políticos y funcionarios corruptos. Vemos cómo esta cultura se ve amenazada por los intereses económicos de estas empresas, sin importar el futuro de los indígenas, ni tampoco son conscientes del daño cultural que le hacen a los guayú. Como conclusiones de este presente trabajo, podemos comprender la importancia de la cultura en la sociedad, ¿ya?, y podemos ver los conocimientos ancestrales de los integrantes de las bases de nuestra cultura de hoy en día, la práctica de sus valores y sus costumbres. Aquí referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su tiempo.